Buenas tardes, amigos. Esta tarde tenemos con nosotros a doña Montserrat Perales Agustí. Es profesora de Derecho Canónico y Eclesiástico, abogada civil y rotal. Asimismo, es presidenta de la Asociación Cultural Segovia-Israel. Es socia del Centro de Estudios Judeocristianos. Miembro de la Asociación de Canonistas de España, es miembro de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Miembro de la Sociedad Española de Ciencias de la Religión. En la actualidad está preparando 2 monografías sobre su tesis doctoral sobre el sistema matrimonial en Israel y el matrimonio judío. Además, es una buena amiga. Buenas tardes, Monse. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, háblanos primero de las actividades que desarrolla la Asociación Cultural que tú presides en Segovia. Bueno, es una asociación cultural, Segovia-Israel, como hay otras muchas en España, esta de Segovia y hay en muchas de las provincias españolas. Y sobre todo tenemos mucha relación con la comunidad judía y con la embajada y organizamos conferencias, presentación de libros, cursos en la universidad. Organizamos también el congreso, el 17º Simposio Hispano-Israelí, que es un congreso internacional que un año se desarrolla en Israel y otro año en España, y el año que el 17º tocó en España y nos lo dejaron a nosotros para que lo organizáramos, que creo que asististe y que fue muy interesante, y vienen profesores de todo el mundo y se presentan temas de actualidad sobre Israel y sobre las relaciones culturales entre España e Israel. También organizamos seminarios para jóvenes y ahora voy a organizar este verano un curso de verano en la Universidad SEC en Segovia para, y vamos a titularlo Israel, una democracia en Oriente Medio. Interesante. Y vendrán también profesores de Israel. Hemos llamado a varios profesores de Israel y también profesores de aquí, de Madrid, periodistas. César Vidal también viene, que es muy interesante, buen amigo. Buen amigo también de este centro. Y bueno, pues intentar dar a conocer las relaciones que hay o que puede haber entre España e Israel, sobre todo desde un punto de vista cultural. ¿Y tú crees que existe en España realmente algún otro centro, como por ejemplo el Centro de Estudios Judeocristianos, que fomente la relación y el conocimiento del mundo judío, que se encuentre también enraizado con la Iglesia? Bueno, yo creo que es único. Yo creo que este centro, el Centro de Estudios Judeocristianos, yo creo que es único y que ha hecho una labor desde el año 60 y tantos, presidido, ahora está a cargo de Sorionel. Creo que ha hecho una labor magnífica. Yo creo que es una pena que tiene problemas ahora y puede desaparecer porque la persona que lo lleva ya es una persona ya más mayor y me da una pena enorme porque ha fomentado verdaderamente no solo el estudio sino las relaciones entre cristianos y judíos, que yo creo que son muy necesarias porque la sociedad española es la sociedad judía es una gran desconocida para la sociedad española. No creo que la sociedad española pueda permitirse el lujo de dejar que este centro cierre porque haya muchísimas verdaderas asociaciones o centros que fomenten estas relaciones. Yo creo que es un centro muy importante y que debemos todos, tanto parte de la sociedad española y parte de la comunidad judía, luchar para que pueda continúe. ¿Tú crees que existe realmente en la sociedad española ese interés en las relaciones con la comunidad judía? Yo me temo que no. Me temo que no mucho, no un gran interés. Yo creo que los judíos en España son unos grandes desconocidos, tienen todas las ideas todos esos estereotipos, ¿no?, que se han ido creando y sobre todo la gente no conoce mucho la historia. Se habla mucho de verdaderamente los campos de refugiados palestinos porque los echaron los judíos, pero tampoco saben que en el año 48 los judíos muchas veces tuvieron que irse de unos países árabes en los que estaban viviendo. En el año 48 salieron de Egipto, de Siria, de Jordania muchísimos judíos y tuvieron que irse a otros países, otra pequeña diáspora, y tuvieron que irse a otros países y verdaderamente perdieron su arraigo y perdieron sus casas y perdieron lo mismo que luego pasó, es verdad, con los palestinos, pero que es verdad que esto se produjo tanto también en la sociedad palestina, pero se produjo en el año 48 en la sociedad israelí y eso en España no se conoce. Y yo creo que eso es importante y luchar para que haya un buen entendimiento con la comunidad judía y luego y todas esas cosas yo creo que lo único que hacen es permitir
que la paz, se fomente la paz, porque yo soy de la opinión que el conocimiento, el conocer a una comunidad, a una sociedad, a una población, a una nación, ese conocimiento ayuda a la paz, a la comprensión, porque comprendes al otro, sabes de qué va, sabes qué es lo que está pasando verdaderamente, y eso fomenta la paz. Y es muy importante el conocimiento de la comunidad judía. Es curioso que me digas esto porque en estos días el Parlamento Europeo acaba de publicar un informe presentado en Estrasburgo en el que señala a España como una fuente principal de la incitación contra los judíos en Europa. ¿Cuál es tu valoración o qué valoración harías tú de la realidad israelí y su tratamiento en los medios de comunicación españoles? Pues no me gustaría decirlo, pero realmente mi valoración es muy negativa. No creo que los medios de comunicación españoles sean muy, digamos, no voy a decir contrarios o antisemitas, pero casi. Porque realmente me parece increíble que después del 11 de marzo la idea que sigue habiendo, que siguen los periodistas, que siguen escribiendo en los diarios nacionales, sea contraria, o sea, en contra de los judíos. Y no ha habido esa reacción en contra del pueblo musulmán, o no del pueblo musulmán, de los musulmanes en general. Pequeños grupos aislados sí ha habido, en pequeñas comunidades, pero sobre todo esa gran reacción sigue siendo en contra del pueblo judío. Y yo creo que sí es... Conozco el informe que me nombras, y la directora de la Agencia Europea a cargo del racismo en la Unión Europea señala a España como la fuente principal de los, digamos la palabra que no quería decir, antisemita en los medios de comunicación. Realmente cualquiera que lea los diarios pues se da cuenta de que es así. No quiero nombrar diarios directamente, dar ningún nombre, pero cualquiera que lea, todos leemos realmente los periódicos, y hay verdaderos artículos en contra de los judíos, que si es un lobby, que si incluso llegaron a decir que Aznar, que había ido a recoger un premio de un lobby judío. Sí. Y sin embargo no ha habido esa reacción que me parece muy bien contra el Islam, pero no sé cuál es la causa. Yo creo que es mucho, y es lo que volvemos a lo de antes que decíamos, el desconocimiento, ¿no?, del prójimo. El desconocimiento de lo que es la comunidad judía en España, que son españoles, que trabajan aquí, que viven aquí, y que son pues, unos españoles como nosotros, y que realmente no son ningún lobby, y que tienen que trabajar y subsistir y vivir y con todas sus necesidades y con todos sus problemas como los nuestros. Como cualquier otro español, ¿verdad? Y te quería, es curioso, ¿de dónde te viene a ti este interés y este cariño por todo el tema judío? Siempre mi padre, toda mi familia se dedicó al turismo. Y desde muy pequeña le oía a mi padre que viajaba mucho, y visitó, y tengo fotos en casa del año, te puedo decir, 50 y poco, en Israel, con la mezquita y con la Al-Aqsa, y pues le recibieron allí muy bien las autoridades, claro, de Israel. Era un país que acababa de tener la independencia, claro, que estaba comenzando, y que llegaran unos empresarios españoles, que iban mis tíos y mi padre, a abrir unas agencias de viaje y llevar turismo y traer turismo, y les pareció fantástico, y siempre me habló muy bien. Y luego, cuando fui a hacer mi tesis doctoral hace ya unos años, me planteé un tema que no hubiera nada en España. No quería que hubiera ni una sola tesis doctoral de ese tipo en España. Quería ser singular. La única. Además, entre otras cosas, porque así el tribunal no me podría corregir muchas cosas. Claro. Entonces, vi que sobre el judaísmo no había nada, que es el gran, por eso es lo que digo, que hay que fomentar el conocimiento, es el gran desconocido, el pueblo judío, y entonces no había nada. Entonces me planteé hacer solo un tomo, era el sistema matrimonial de Israel, que me parecía maravilloso y que no había nada. Luego, como fui recopilando y recogiendo tantos datos, me dio para un segundo tomo, y era el matrimonio religioso judío, desde Moisés hasta nuestros días. Entonces, interesante. Uní ambas cosas, tanto el sistema civil de Israel como el sistema religioso que hay, y cómo funcionan los tribunales con ese matrimonio judío, tanto civil como religioso, que es muy interesante porque no hay matrimonio civil en Israel. Yo estudié el sistema civil de Israel, pero no hay matrimonio civil en Israel, es solo religioso. No lo conocíamos. De todas las comunidades, matrimonio religioso de la comunidad judía o islámica o cristiana o católica, protestante,
pero no hay realmente matrimonio, porque hay un pequeño problema con algunos en el Parlamento, con las fuerzas, claro, como siempre pasa, políticas, que no permiten, un pequeño grupo que no permite que se apruebe ese sistema, el matrimonio civil, pero que yo creo que con el tiempo se conseguirá. Pues eso otro día tienes que venir y hablarnos de ese tema, que promete ser también muy interesante, ¿eh? Por supuesto. Bueno, Monse, pues te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos, y ya sabes, quedas emplazada para volver cuando quieras a deleitarnos con tus comentarios. Encantada. Muchas gracias. Al revés, a vosotros. Muchas gracias, Monse. Con aires sefardíes les traemos hoy una canción titulada Non me mordas ya, Habibi. Es parte de la jarsa de la Mosaja número 8 de Yehuda Halevi. Es una contrafacta melodía de la nueva Andalusí y Jiac oriental. Es parte del disco Tres Culturas, judíos, cristianos y musulmanes en la España medieval, del grupo de música de Eduardo Paniagua, editado en el año 1998. El inicio de su letra nos dice: no me muerdas, amigo mío, no quiero al que hace daño. Disfruten con esta canción, No me mordas ya, Habibi.
Bienvenidos al tiempo que en Radio Sefarad dedicamos a la cocina y en este caso a los tesoros de la cocina sefardí. Hoy vamos a hablar con Mercedes Truzman. Porque Ana Bensado no puede estar con nosotros por ineludibles deberes familiares, le mandamos un saludo desde aquí a Ana, que seguro que nos está escuchando. Y como les comentaba, Mercedes ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros para darnos una receta que es típica de la cocina sefardí, ¿no, Mercedes? Sí, es de pescado. Y es muy típico nuestro, se llama pescado cocho. Ingredientes: pescado, por supuesto, pimiento rojo, ajo y culantro. ¿Qué tipo de pescado nos recomiendas? Bueno, el ideal es un mero, un abadejo, una corvina, pero vamos, se puede hacer incluso con dorada, que es lo más frecuente que aquí pueda encontrar, o merluza grande. Pero el mejor es el mero y el abadejo. Claro, porque son pescados buenísimos ya claro. De por sí, pues y encima con esta receta maravillosa que nos vas a dar. Sí, es bueno, además que una carne dura de pescado y sale muy bueno ese pescado. ¿Y cómo se hace? ¿Es facilito? Sí, muy fácil. Es muy fácil. El pescado, pues voy a dar una receta, por ejemplo, de 1 kilo de pescado. 1 kilo de pescado lo laváis bien y lo ponéis en una cazuela que sea plana mejor. Y si es de barro, pues mucho mejor, por supuesto. Y si no, pues un tipo de sartén que sea bajita, que no sea muy alta. En la parte de abajo de la cazuela ponéis 10 dientes de ajo enteros. Pelados. Pelado o sin pelar, da igual. Entero. 2 pimientos rojos a tira. Y culantro. El culantro picadito. ¿El culantro es cilantro? Sí, ¿también? cilantro, vale, sí. Vale. Vamos, Es una hierba que no es es parecida al perejil. En la cocina, digamos, española, pero que sí podemos encontrar con facilidad. Hoy en día en cualquier supermercado, en cualquier mercado lo encuentra con facilidad. Y el cilantro, no equivocaros que el perejil es muy diferente. Luego lo ponéis en el fondo, cogéis un vaso de los de agua como medida y le ponéis medio vaso de aceite, ya a gusto de cada uno. Uno le gusta el aceite de oliva y otro el de semilla, el de girasol, por ejemplo. ¿Tú cuál recomiendas? Yo el de oliva está bueno, aunque el de girasol yo lo cocino en casa porque el olor tan fuerte a mi casa no le gustan, pero de los dos sale bueno. Medio vasito de aceite y una cucharadita de pimentón rojo. ¿Picante? Si os gusta el picante, hombre, para mí el picante, la verdad. Si no coméis picante, pues entonces pimentón dulce. Vale. Esto en el fondo de la cazuela. Después echáis el pescado, que no vaya uno encima de otro, que esté extendido para que luego no se pegue. ¿Que está como en filetitos? Sí, ya está cortado a rueda, digamos. Vale. Sí, como en rodajas. Sí, como en rodaja. Sí, vale. Está cortado. ¿De qué grosor más o menos cada rodaja? Pues eso es como 1 centímetro más o menos, vale, de grosor. Le ponéis un poquito de sal y lo cubrís con agua, que es como más o menos un vaso de agua. Lo cubrís con agua, lo ponéis a fuego fuerte primero, después le bajáis el fuego y se va cocinando a fuego lento hasta que el agua se haya consumido, se haya quedado solo en su salsa. Qué bueno. Y nada más, apartarlo y a comer, que está buenísimo. Y a mojar pan. Sí. Gracias, Mercedes. De nada. Te convocamos para una próxima ocasión para que nos sigas dando este tipo de recetas. Muy bien, cuando queráis. Que seguro que le vas a enseñar a tu nieta, que sabemos que acabas de ser abuela. Felicidades. Sí, gracias, muchas gracias. Bienvenidos una vez más este fin de semana al espacio de música infantil de Radio Sefarad. Como es costumbre en esta casa, oirán 2 canciones, una más relajada y otra un poquito más movida, y siempre pensando en los más peques, para que disfruten.
El pasado día hablamos en el apartado de arte de la iluminación del pergamino, de las Agadot de Pesach y de las Megilot. Aunque este tema es muy extenso y habría que dedicarles numerosos programas, vamos a pasar hoy a hablar de otro tema muy importante desde el punto de vista cultural. Quería hablaros de las sinagogas sefardíes, de las cuales podemos sentirnos orgullosos desde el punto de vista artístico y cultural. En otros tiempos, en España, numerosas y hermosas sinagogas. Esto nos lo cuenta la historia, la mitología y los pocos ejemplos que llegaron hasta nuestros días, pero bastaron para inspirar y seguir de ejemplo en los siglos que siguieron a la expulsión de Sefarad. En los numerosos países a los que llegaron los exiliados de España, levantaron sinagogas, hijas y hermanas de aquellas que dejaron atrás, en Córdoba, en Toledo, Segovia, entre otras muchas. Más de 80 son las que hoy tenemos documentadas y otras muchas de las que no tenemos más que relatos. Sabemos que existieron, muchas ricas y monumentales, pero otras más humildes y pobres, de menor importancia desde el punto de vista arquitectónico, pero no de menor importancia desde el punto de vista cultural, como marco y soporte de un sentir, de una identidad, de un contenido y un continente. Un contenido y un continente que nos es cercano y familiar, como base y
parte importante de nuestra cultura, que nos ayuda y nos guía, nos sirve de apoyo a través de las sensaciones de los sentidos. El pasado invierno, en una visita a Sefat, en Israel, me adentré por una de las calles en la cual podría estar en cualquier pueblo o ciudad de España. Todo era muy similar, muros de piedra enjabalgados de cal, por encima de ellos ramas de higueras, granados y vides dejaban ver aún algunas hojas secas y el apunte de brotes nuevos. Una puerta de hierro forjado daba paso a un patio, de losas de piedra mojadas, y un naranjo cargado de frutos goteaba tras la lluvia. A su lado, una puerta pintada de azul sobre la que una lápida de piedra soportaba la inscripción Bet Knesset, casa de reunión o sinagoga. Al entrar, un viejecillo meldaba en un rincón, junto a una mesa en la que unos vasos y un recipiente con agua caliente para el té humeaba. Sobre ella, en la pared, encalada, un gran reloj marcaba las horas, pero no el mes ni el año. En el centro de la sinagoga, de suelos de mármol blanco, una alta bimá con barandillas y escaleras de madera torneada, pintada de azul con 1000 capas de pintura. Sobre ella se apoyaban algunos libros, unos rimonín de plata que brillaban con la luz de la tarde que se filtraba por unos ventanales que se abrían en la cúpula blanca inmaculada que había en el techo. Allí, además de los escudos y emblemas de las 12 tribus de Israel, hojas y ramas de color verde se entrelazaban sobre las paredes de yeso labrado. Enfrente, las puertas ricamente labradas del Arón HaKodesh estaban parcialmente cubiertas por una cortina de terciopelo bordado en oro y plata, en el que se podía leer el nombre de Estrella Bat Haim, quien la donó y bordó con esmero y devoción. Según fue cayendo la tarde, la luz de las lámparas de aceite que colgaban del techo se fue haciendo más presente, y los susurros del viejo que se balanceaba sobre el banco de la esquina se tornaron en un cántico suave y balsámico, que se elevaba cada vez más claro y perceptible, así como la voz que a través de las cortinas y celosías salía del balcón de las mujeres. Era como si en cualquier momento unas manos salieran de entre ellas en el deseo de besar un sefer, llevándose los dedos a los ojos y después a los labios, y esperando el momento preciso de arrojar dulces y caramelos entre bendiciones y amenes. También pude percibir el olor a clavo y hierbabuena del Abdalá, de dulce, de canela, de anís, que flotaba en el aire. El color y la luz del frío Shabbat, que bien podría ser de España o de Sefat. Para Radio Sefarat, Samuel de Villalba. La noticia que más ha centrado el interés informativo, el referéndum de ayer en el Likud, es el tema también que más ha llamado la atención de los editorialistas de la prensa israelí. ¿Por cuál comenzamos? ¿Qué artículo ha llamado tu atención? Bueno, tengo aquí los editoriales de los principales periódicos israelíes. Si te parece, empezamos por el Yediot Aharonot, quien define en su editorial los resultados del referéndum en el Likud como un terremoto y dice que la magnitud de la derrota del primer ministro Sharon es un hecho político que no puede ser negado. Los editores de este periódico creen que si Sharon quiere mantener vivo el plan de desconexión, tendrá que vérselas con un enfrentamiento
cara a cara con la mayoría de su partido, estos miembros de su partido quienes consideran que este debe rebajar su arrogancia e irresponsabilidad. El Jerusalem Post habla de una paradoja. Sí, la paradoja a la que hace referencia este periódico es la siguiente: que Sharon dependa de los votantes del Likud para ratificar su plan, porque el plan es difícil de distinguir del que fue promovido por el rival de Sharon en las elecciones de 2003, el líder del Partido Laborista en ese entonces, Amram Mitzna. Entonces Sharon ganó las elecciones oponiéndose firmemente a ese plan, y sus votantes se opusieron a cualquier concesión unilateral y se opusieron obviamente todavía mucho más a cualquier posibilidad de desmantelamiento unilateral de asentamientos. Lo que ha cambiado, dice el Jerusalem Post, es que actualmente hay como un beneplácito de Sharon a la oposición de los Estados Unidos a apartar a Arafat a la fuerza, y también que está en línea con la voluntad de los Estados Unidos de sacar dividendos diplomáticos a cambio de una retirada israelí. Pero, ya que estos cambios fueron suficientes para cambiar el razonamiento de Sharon, dice el Jerusalem Post, no significa que Sharon pueda convencer al corazón de la oposición natural a esta medida, que son los votantes del Likud, para seguir adelante con este plan. Tal vez este reducto, digamos, más radical al que se refiere este editorial es también para el que escribe el siguiente periódico al que hacemos mención, ¿no? Que se sitúa, digamos, un poco en un ámbito muy conservador, por decirlo de alguna manera. Posiblemente. El diario Hatzofé relaciona el ataque terrorista de Gaza con el plan Sharon y saca las siguientes conclusiones. En cuanto abandonemos la franja de Gaza, dice, Dios no lo quiera, más ataques terroristas habrá en Judea y Samaria y también dentro de Israel. Los editores de este periódico subrayan lo siguiente: esperemos que las víctimas del terror de ayer, en referencia a los atentados del domingo, abran los ojos de Sharon que han sido cegados. En fin, como siempre, vemos que hay muchas opiniones diferentes sobre un mismo problema y que el debate sigue en Israel. Nosotros continuaremos en un próximo repaso a los medios ofreciéndoles un panorama de la opinión de los diferentes periódicos, tanto nacionales e internacionales, a los que hacemos referencia en este espacio. En Radio Sefarad, La Crónica. Europa quiere enfrentarse a la amenaza que supone el antisemitismo y lo ha hecho con una conferencia que ha reunido en Berlín a los máximos dignatarios internacionales. Enar Corbi, representante española del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, en la conferencia valora este encuentro para Radio Sefarad. Haznos una valoración, por favor, de esta conferencia a la que has asistido. Bueno, pues yo haría así de entrada tres tipos de observaciones previas a una verdadera valoración. Lo primero, decir, y eso me ha parecido importante, que se notaba mucha emoción, había mucho sentimiento en esta conferencia. También es verdad que es la primera vez, tal vez, que sobre este tema había tantos altos dignitarios de los países de Europa Central y del Este que vieron desaparecer prácticamente toda una cultura, la cultura en torno al Yiddish después del nazismo. Entonces esto fue como muy fuerte. Luego lo segundo, hubo también digamos que unas cosas importantes, lo decía de alguna manera Elie Wiesel, cuando decía que todas las víctimas del nazismo no han sido judías, pero todos los judíos han sido víctimas del nazismo. Y como eran países que han sufrido un totalitarismo, son los países que van a integrar la nueva y la amplia Europa. Estaban todos representados y muchos al máximo nivel. Se preocupó mucho esta conferencia de incorporar muy plena y muy claramente
el pensamiento antisemita entre las luchas contra el nazismo, no solo el nazismo histórico, sino los neofascismos y también el pensamiento y digamos, las formas de gobierno autoritarias. Yo creo que esto es un dato muy importante, ¿no?, en el espíritu y el clima en que se desarrollaba este seminario, esta conferencia. Y luego hubo una serie de decisiones bastante complejas en relación a 4 campos concretos de trabajo que fueron motivo de talleres y luego fueron reportados a la plenaria, que era uno, los mecanismos institucionales contra el antisemitismo, todo fundamentalmente a nivel de las leyes, ¿no? El segundo, un llamamiento a la sociedad civil sobre el eje de la tolerancia que evolucionó hacia el eje del respeto, es decir, que hubo muchos comentarios que decían, por favor, no nos toleren, lo que pedimos es que nos respeten, por parte de todas las instituciones judías que estaban ahí. Yo creo que esto era muy importante porque el llamamiento era muy fuerte a que la sociedad civil tiene que ser parte, tiene que haber un proceso de empoderamiento de la sociedad civil en la defensa del eje de la tolerancia y del respeto. Luego, el tercer campo de trabajo era el tema de la educación. Evidentemente, todas las conclusiones era lo importante que es educar desde muy niño en contra del odio. Se habló mucho la palabra del odio, mucho más potente, más fuerte que la palabra antisemitismo o intolerancia. El odio era un concepto central y se habló mucho de la manera en que la educación debe evitar que los niños se eduquen con odio, que luego va a marcarles hasta su edad adulta, ¿no? Y luego el cuarto punto fue el papel de los medios de comunicación. Ahí hubo un consenso general del problema de los medios de comunicación, que enfatizan aspectos sensacionalistas, no trabajan con la suficiente objetividad, y además a este tema de los medios de comunicación, que son los tradicionales, también se hizo una especial referencia al lugar del Internet, de la comunicación por Internet, que alberga muchísimos lugares antisemita, como también otros, ¿no? Por ejemplo, de pornografía infantil y tal, el problema del control del Internet, de tal manera que va a haber una próxima conferencia de expertos sobre este tema muy próximamente en Francia. Sobre estos 4 paquetes, digamos que hubo declaraciones finales del responsable de la conferencia desde la OSCE, donde se pidió una revisión a cada uno de los países que forman parte de la OSCE de los sistemas legal, para tener la más absoluta claridad de que ese sistema legal es capaz de responder a todos los brotes o a todo lo que sea antisemitismo, a la violencia y a la discriminación por razones de pertenencia al universo judío. Luego también se les pidió que cada uno elaborara unos programas de educación, porque no son todos, se señalaron países que no los tienen, en particular España. O sea, en el primer punto se señaló también que España no tiene un sistema legal suficientemente bien articulado en este tema. También se señaló la falta de programas concretos dirigidos a educar contra el antisemitismo. Luego también, y nuevamente tengo que decir que en España es un tema también, un gran déficit, había que educar sobre el Holocausto. Había que hacer un trabajo de memoria sistemática sobre el hecho del Holocausto. Cosa que sabemos que aquí pues también hay un déficit. Y luego también lo que se pedía en las conclusiones finales era que fueran muy castigados toda la propaganda en los medios o en Internet, en todo lo que pudiera entenderse como la propagación del antisemitismo. Entonces, en relación a esto, no sé si me quiere hacer alguna pregunta más.
Te quería sobre todo preguntar, Enar, si tú crees que este tipo de iniciativas van a servir realmente para luchar con este problema del antisemitismo en Europa. Bueno, sinceramente yo creo que yo vi como un absoluto, he asistido a muchas conferencias internacionales, a veces parece que se hacen porque hay que hacerlas, pero yo noté realmente una alarma real y una voluntad real de hacer algo y de hacer un llamamiento fuerte a todos los países, y sobre todo a partir de lo que significa la entrada de todos esos países, como antes me refería al principio, que vienen de la Europa del Este, de hacer unos grandes programas y establecer incluso un sistema de interrelación, de intercambio sobre estos temas. Yo confío en ello, pero también hay que afinar mucho los instrumentos. Por ejemplo, el problema de la recogida de los datos es un tema que tiene que tratarse en un encuentro monográfico. El problema de todo lo que circula por Internet es muy complejo y también tiene que tratarse en un encuentro monográfico. Digamos que además de las grandes declaraciones que nos pueden unir a todos, lo que es muy importante es la definición de los instrumentos concretos. Hay cosas mucho más fáciles que deberíamos hacer también aquí en España, es, por ejemplo, ver cómo la enseñanza de la memoria del Holocausto, pero hay experiencias de las que podríamos aprender, también de la revisión de los manuales y de la elaboración de un capítulo especial sobre el tema del antisemitismo. Creo que hay experiencias positivas de las que también podríamos aprender, pero lo que creo que es lo más importante de toda esta conferencia es el nivel que ha tenido de representación política el gobierno español y la voluntad política que emanaba de esta delegación. ¿Tú crees que se puede entender como un importante punto de partida para Totalmente, Muy bien. Totalmente. Te voy a decir más. Esta conferencia tuvo la presencia, no todos los ministros exteriores estaban presentes de todos los países, pero sí que tuvo la presencia del ministro Moratinos, además de algunos embajadores expertos en estos temas. También acompañaba a algunos expertos de la comunidad judía, como Ben Azuli, cuyas aportaciones fueron muy valiosas, y de la misma manera también yo creo que estaba Benito Garzón, que también aportó a esta conferencia desde la propia experiencia de España. En cualquier caso, lo más importante tal vez es que el ministro ha pedido, ha solicitado, ha anunciado la posibilidad de que la próxima conferencia sea en Córdoba, en ¿verdad? España, en Córdoba, en la declaración final desde el ministro de Exteriores Fischer hasta todos los mandatarios que estaban ahí, todo el mundo vio con buenos ojos hasta que se tome la decisión formal, pero bueno, todo el mundo ha visto con buenos ojos, y creo que a partir de esta señal de voluntad política yo tengo la mayor esperanza de que pueda haber un movimiento fuerte en ese sentido en España. Me olvidé una cosa que es muy importante también y que tiene que ayudarnos a situar el tema. En las observaciones preliminares yo quería decir que se habló mucho de la demarcación entre las críticas a un gobierno, sea el que sea, puede ser el gobierno israelí o cualquier otro gobierno. Es el primero que se nos ha venido a la memoria, ¿no? Es el antisemitismo. Aquí no se ha hablado de judeofobia, un concepto que manejamos más tal vez en España, pero se habló, todo giró en torno al concepto del antisemitismo, y se habló muy claro sobre eso. Incluso el propio ministro responsable de la diáspora de Israel, que estaba presente como pues habló de esto con toda claridad y dijo que había una línea de demarcación, y también esto terminó, bueno, yo creo, de una forma bastante importante en cuanto al señalamiento de la importancia política, porque cerró todo este encuentro el presidente de Alemania con un discurso, bueno, pues muy sentido, yo creo, muy honesto,
sobre la asunción, no es el primero que lo dice, pero estaba muy claro de la responsabilidad en el drama histórico del pueblo judío. Y además vimos por ahí ya que está ya conformándose el lugar de la memoria en Berlín del Holocausto, y también estaba presente a su lado el presidente de Israel. A mí me parece que, bueno, lo sabéis porque habréis visto todos los papeles, la cantidad de organizaciones judías de todo tipo, de todo el mundo, aparte de los consejos de Europa, de América, etcétera. Yo creo que esta conferencia tenía un alto nivel de representación y de compromiso. Muy bien, Enar, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y darnos esta completísima crónica desde Berlín. Bueno, gracias a vosotros y enhorabuena por lo que hacéis, y hay que seguir. Y si es en Córdoba, pues prepararnos para cuando sea en Córdoba. En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana. Abrimos nuestra agenda de actividades con la gran cita de la semana, el Festival de Cine Judío que se está desarrollando estos días en Barcelona y que una vez más se plantea la eterna cuestión: ¿qué significa ser judío? Desde el pasado 30 de abril y hasta el 8 de mayo se proyectan diariamente varias películas de temática judía acompañadas de conferencias e interesantes mesas redondas. Mañana miércoles el día estará dedicado a la memoria de la Shoah y el jueves al peculiar humor judío. Próximamente podrán disfrutar en Radio Sefarad de una crónica desde Barcelona con todo lo que allí está aconteciendo. La otra gran convocatoria de la semana es el Festival Internacional Murcia Tres Culturas, en su 5ª edición, que dará comienzo el miércoles 5 de mayo y se prolongará hasta el 4 de junio. El festival surgió hace ya 5 años como una llamada a la tolerancia y la búsqueda de un punto de encuentro entre los pueblos a través de las distintas manifestaciones artísticas. Música, danza y teatro se volverán a unir en este certamen junto con exposiciones y conferencias a las que este año se unirá un ciclo de cine y la convocatoria de un premio literario. Murcia así se convierte en una ciudad que revive la armoniosa convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. Una de las actividades programadas es el curso Murcia Tres Culturas, Historia, Lengua y Literatura, Pasado, Presente y Futuro, que tendrá lugar entre el 10 y el 20 de mayo y del que les informaremos en próximas emisiones. El tercer gran acto de este recién inaugurado mes de mayo es Reencuentro, Calahorra con el pueblo sefardí, que dio comienzo ayer 3 de mayo y que incluirá conferencias, exposiciones y conciertos, entre otras muchas cosas, como unas degustaciones gastronómicas, todo ello dedicado a retomar la memoria sefardí en La Rioja. Seguimos con 2 ciclos de conferencias de los que les venimos informando semana tras semana. Nos referimos, en primer lugar, al seminario del Centro de Estudios Judio-Cristianos de Madrid, que este miércoles 5, dentro del curso Relaciones Judio-Cristianas a lo largo de la historia, el doctor Luis Suárez Fernández hablará sobre los conflictos del siglo XIX. Será en el Centro de Estudios a partir de las 7 de la tarde. Por otro lado, en Palma de Mallorca, el Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel prosigue con su ciclo Historia, Cultura y Tradición del Mundo Judío.
Hoy martes, el invitado será Jordi Juan Tesserras, doctor en Geografía e Historia, quien nos hablará del patrimonio cultural sefardí a partir de las 8 de la tarde. Hoy, en nuestro espacio de música klezmer, no traemos una canción klezmer propiamente dicha, ni oirán tampoco la obra de un autor judío propiamente dicho, aunque sí van a oír una simbiosis de todo ello. Hoy les traemos una rareza, el concierto de Aranjuez del maestro español Joaquín Rodrigo, interpretado por el sabio clarinete de Giora Feidman. Giora Feidman. Solo su nombre es suficiente para saber que estamos hablando de un auténtico maestro del clarinete, capaz de interpretar cualquier estilo, siempre con su toque inigualable klezmer. Giora nació en Argentina, y aún hoy en día, a sus más de 60 años, conserva una espiritualidad magnífica. En una entrevista concedida hace algunos años, Giora es increpado acerca de la influencia de la religión en su música, a lo cual él respondió: «Yo veo en la religión un medio y no un objetivo. Yo no he nacido como judío, he nacido como ser humano. El judaísmo nos enseña a todos a entender la creación, pero yo también he estudiado sufismo y practico el budismo, y también estoy muy conectado con Jesús y cualquiera que pueda ayudarme a entender la creación. Creo que no estamos sometidos a Dios, sino que cada uno de nosotros es un pequeño Dios». Giora Feidman nos interpretará, como ya he dicho, el concierto Aranjuez de Joaquín Rodrigo. El maestro Joaquín Rodrigo nació en 1901 y falleció hace tan solo 5 años, en 1999. El poeta Gerardo Diego dio quizás la mejor definición de este autor. Decía de él que era autor de paisajes acústicos. Y sobre la obra que nos ocupa hoy, el concierto de Aranjuez, diremos que es la obra hispana más oída del siglo, según las GAE, la Sociedad General de Autores y Editores de aquí de España. Sin más, les dejamos con el clarinete de Giora Feidman y la obra El concierto de Aranjuez.
Hoy les traemos de nuevo al estupendo humorista Soli Leví, al que seguro muchos conocerán por su origen tangerino y sus frecuentes visitas a España. Ya les presentamos en Radio Sefarad su último trabajo, tras sus exitosos soliloquios. Se trata del Esquizofrénico, en el que utiliza un extravagante aparato que le ayuda, digámoslo así, a cambiar de personalidad. Si quieren pasar un muy buen rato y escuchar un poco de jaquetía, el dialecto utilizado por los sefardíes en el norte de Marruecos, cuyo origen está en el ladino o judeo-español, no se pierdan este pequeño fragmento de El Esquizofrénico de Soli Leví. Voy a darle al botoncito del gizofonito y me voy a transformar en una almóndiga de esas que dicen, que hablan con la shishisho y que siempre están así presumiendo. Ahora vamos. 1, 2 y 3. Señoras y caballeros, estimado público, buenas noches a todos. El propósito de mi charla de hoy va a ser analizar la evolución... Perdón. Ante todo, permítanme presentarles y saludar a algunas personalidades egregias e ilustres que nos han hecho el sumo honor de honrarnos con su presencia honorífica. Helas aquí, el señor cónsul me ha dado la lista entre bastidores. Buenas noches. El doctor Hantos Ben Awar, decano de la Universidad Sefardí de Nunavut. Buenas noches. A su izquierda, el señor Zebulun Levi McDougall Halafta, de la Hermandad de Productores Sefardíes de Algarrobas y Ensaimadas de Tofu. Un egregio hombre de negocios. El señor Tromba Benguerga, Vice President of the Casa Loma Corporation of Fabricantes Sefardíes de Turrón de Berenjena. Professor Nijo Buhanu Buchanan, Chairman of the Board of the Departamento Cultural del Sephardic Boniato Institute del lago Simco Palainara. Oh, qué sorpresa, muchas gracias. Ha hecho usted un esfuerzo, ha podido venir. La señora doña Aldonza Lorenzo Jozmina, presidenta del Comité de la Verbena Adiós Guarraquía Mía. Y por fin, last but on my list. Está buena esa, ¿eh? Last but on my list. Don Pancracio Hermenegildo Cohen, asesor de la Junta Directiva de la Corporación de Importadores de Sandías Sefardíes de Cantimpalo. Muy buena. Muchas gracias. Gracias en nombre de la Junta Organizadora, en nombre del señor cónsul, de los señores presidentes, y en mi nombre personal también, y por qué no decirlo, en nombre de mi esposa Urraca, que tantos sacrificios se ha impuesto para el desarrollo, durante el desarrollo y el transcurso de la campaña electoral, mientras yo... Perdón, este fue mi discurso presidencial cuando me nombraron, me eligieron presidente de la comunidad sefardí de Turulandia. Un buen dinerito me costó. En fin, un discurso muy, muy conmovedor, la verdad. Cada vez que me acuerdo, se me saltan las lágrimas y entonces prorrumpo en un llanto desgarrador, perdónenme, y ¡buah! ¡Buah! Bueno, dejémonos de sentimentalismo y vamos al grano. El propósito de mi charla de esta noche va a ser analizar la evolución de la comunidad sefardí de Turulandia, enfocando mi análisis desde un punto de vista epistemológico para poner de manifiesto las tendencias fundamentales que se pueden observar en eventos consuetudinarios y actos religiosos, tales como el casamiento o el equivalente a Mavdil de la primera comunión, que es la bar mitzvah. Lo que vamos a hablar en la charla de hoy
Es para saber lo que pasa en la comunidad y en la familia de los judíos. Y, hombre, porque aquí las cosas están tan complicadas que uno ya no sabe, ya no damos pie con bola, hombre. Sí. Y por eso es necesario escudriñar, indagar para descubrir lo que es la trayectoria evolucional de ese grupo etnocultural. Para eso estamos aquí, hombre, para andar para adelante. A mí las cosas claras y el potaje espeso. Y a mí no importa un pitinambulo que pueda decir la gente. Que para eso estamos aquí, para andar para adelante. Y al que no le guste pandiñar les ha dicho. No funciona el hexófono. Este melodía de este hexófono y este andaluz está peor que el otro de la albóndiga esa de sh. No funciona. No funciona. Mira, ¿sabéis lo que hay? Vamos a dejarnos de aparatito. Ahora el que vos voy a hablar soy yo. Por lo menos yo me entiendo, ¿no? Yo me entiendo. ¿Y vosotros? ¿Nada? ¿Walú? Je m'en fous. I don't care. De todas formas, la entrada vos resultó barata, encima es que... Empezamos este reportaje con la canción Hi Torah Lanu Nitana, la Torá que se nos dio, que es una mezcla de judío-español y hebreo que celebra la Torá con tambores, panderetas, felicidad y placer. El martes por la noche, 4 de mayo, o 14 de Iyar en el calendario judío, se celebra en la Comunidad Judía de Madrid la Ilulá de Rabbi Meir Baal Hanés. El acto dará comienzo con una cena seguida de la subasta con fines benéficos de dulces, flores y velas aportados para tal fin por miembros de la comunidad. Pero vamos a explicar qué es una ilulá, palabra aramea que quiere decir festividad, especialmente una celebración de boda. Posteriormente los estudiosos dieron este nombre al aniversario de la muerte de rabinos y estudiosos famosos, ya que se considera que la muerte de un rabino era como las bodas de su alma con la Torá y con el Creador. Y dichas fechas eran celebradas por los seguidores suyos con peregrinaciones populares. Se iba a la tumba a decir una oración, encender una vela en honor de su alma y había que comer, pues si la fama del rabino era grande, venía gente de lugares apartados. Los primeros escritos que conocemos hablando de estas ilulot son del siglo XIII y ya entonces eran consideradas tradiciones antiguas. Las dos ilulot más conocidas son la de Rabbi Meir Baal Hanés, enterrado cerca de Tiberias, en las orillas del mar de Tiberíades, antes del siglo XIII, y que es conmemorada tanto por sefardíes como por askenasíes, aunque de manera diferente. Los askenasíes hacen solo una conmemoración religiosa, y las subastas de dulces, plantas y velas solo es una tradición sefardí, española. Y la de Rabbi Simón Bar Yochai, que conmemorada por los sefardíes en Merón, cerca de Safed, en el Lag Baomer, el 18 de Iyar, y cuya fiesta no solo se festeja en las comunidades procedentes del norte de África, sino también en Israel, con una asistencia multitudinaria. Existen otras muchas ilulot para rabinos más locales y con peculiaridades específicas que ya comentaremos en sus fechas. Para terminar, escucharemos una canción acróstica, o sea, estrofas que empiezan con las letras del alfabeto, en hebreo, con estribillo en judeo-español, enumerando los atributos del Creador y que se canta en estas fechas de Shavuot. Las canciones que ilustran este reportaje pertenecen al disco Yerineldo,
editado por Tecnosaga, y que es un valioso documento que recoge en directo las voces de miembros de las comunidades mediterráneas y especialmente marroquíes. Para Radio Sefarad, Pilar Naón. כבן עמרם, אין אהובה כתורה ואין אוגדה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, בבוקה de Dios, será bendito Israel. En borek Adonai ואין ברוך כבן עמרם, אין ברורה כתורה ואין בוחרה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, בבוקה de Dios, será bendito Israel. En גיבור כאדוני, הנננה ואין גאון כבן עמרם, הנננה אין גדולה כתורה ואין גורסה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, de boca de Dios, será bendito Israel. Hola amigos, en el espacio del Centro de Estudios Judio-Cristianos hoy hablamos con su directora, la religiosa de Sion, Sorionel Mihalovich. Buenas tardes, Sorionel. Buenas tardes. Recuerdo que en la última entrevista nos comentó usted que iba a viajar por varias provincias. Una de ellas creo que era Chiclana, de Cádiz. ¿Qué actividad ha desarrollado usted allí? Me llamaron a Cádiz, a dos parroquias que conocí yo hace tiempo ya, porque querían en cada parroquia que se celebrase el Seder,
y también unas religiosas de clausura, unas agustinas, también me invitaron, aprovecharon de que estaba en Chiclana para que vaya también a la casa de ellas. Así que tuve que presidir 3 veces el Seder y en cada parroquia había gran interés. En una vinieron unos 60 personas, en la otra yo creo unos 30, y en las religiosas, que eran 5, pues invitaron otros amigos y eran unas 20. Y todas esas personas muy interesadas, y sobre todo les gustaron mucho las oraciones del rito de la paz del Seder, y admirando y preguntando después. Tuvo un gran interés porque después hubo varias intervenciones, preguntas sobre el tiempo de Jesús, sobre cómo era el judaísmo, todos. ¿Y cómo es posible que, o sea, allí en Chiclana, tan lejos, cómo ha llegado hasta allí esa inquietud? Porque aquí, en la parroquia de Santa Rita, sí, había un párroco que me conocía mucho, que habíamos hecho varias veces la cena pascual, el Seder en su parroquia, y también vino a casa cuando lo hacemos los martes de la Semana Santa cada año. Y como ahora lo cambiaron a Chiclana, pues entonces me llamaron ahí también. ¡Qué bien! Eso es estupendo. Y bueno, otro viaje, creo que el último que ha realizado usted, ha sido a Palma de Mallorca, invitada por el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israelí. ¿Quién está al frente de este instituto? Al frente del instituto está doña Jacqueline Tobías, que es muy activa y organiza muchísimas cosas, muchísimas conferencias. Eso había un ciclo de conferencias, me parece que eran 5 o 6, todas sobre historia o cultura, religión judía, para dar a conocer en Palma de Mallorca que no hay mucho conocimiento de lo que es el judaísmo, entonces, como la gente lee mucho los periódicos, que no son tan exactos, digamos. Ni tan favorables, queríamos que la gente conozca otra cosa, ¿no? Otra opinión. Corregir un poco las opiniones. ¿Equilibrar la balanza? Sí. ¿Y qué tema en concreto eligió usted para su conferencia, Sorionel? Pues me pidieron de hablarles del Talmud, porque no saben nada lo que es el Talmud. Entonces cogí un pequeño título así como Introducciones al Talmud para personas que verdaderamente no saben lo que es, y para simplificarlos un poco, ¿no? Pues yo le voy a hacer la misma pregunta, Sorionel. ¿Exactamente qué es el Talmud? Pues el Talmud contiene, digamos, la tradición oral del judaísmo. Sabéis que en el judaísmo hay 2 tradiciones: la tradición escrita, que está, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, y la tradición oral, que es como una explicación para vivir concretamente en cada tiempo las enseñanzas de las Escrituras. Y según la tradición, que se encuentra en el Talmud también, en el Tratado de Pirkei Avot, del Tratado de los Padres, dice que Moisés recibió en el Sinaí la tradición escrita y la tradición oral. Esa tradición oral se debía transmitir oralmente. Se dice que Moisés transmitió al pueblo, a los ancianos los transmitieron después a la Gran Asamblea la transmitió a las parejas. Las parejas eran siempre 2 sabios, que uno era el presidente y otro era el jefe del tribunal. Y las parejas ellos tenían que transmitir cada uno las enseñanzas al pueblo, ¿no?
Y así se formaban las escuelas. Las famosas escuelas. Las más famosas escuelas son las escuelas de Hillel y de Shammai, que eran más o menos contemporáneos al tiempo de Jesús. Hillel murió como el año 10 antes de Jesucristo. Antes de Jesús. Pero las escuelas continuaron. Esas dos escuelas son las que verdaderamente han dado la línea, que han arrojado la luz para los estudios. Lo que encontramos en el Talmud. La principal escuela, lo que más se encuentra, son las enseñanzas de Hillel. De Hillel. Hay 18 enseñanzas que son de Shammai, pero los demás son de Hillel. Entonces, el Talmud contiene primero la primera parte, que es la Mishnah. La Mishnah, que viene de la palabra Shana, que es decir repetir. Pues se repiten las enseñanzas porque se repiten oralmente, ¿no? Entonces, ahí es más bien una ley que enseña cómo poner en práctica, son más bien leyes, ¿no? Y después estas leyes necesitaban una aplicación más tarde, y esta aplicación que se llama la Gemara. Y entonces esta Gemara explica la Mishnah con relatos. Los rabinos se reúnen, discuten y se recogen estas discusiones. En el Talmud se recoge todas las discusiones, unas que se aprueban y otras que no. Por ejemplo, hay en algunas cosas las leyes de Hillel o de Shammai no son aceptadas. Hay otras, pero dicen entonces en Talmud, ¿por qué citan las leyes de Hillel y de Shammai si no les han aceptado? Son muy pocas, pero son. Entonces la respuesta es porque la gente tiene que aprender que no debe no debe tener a sus propias ideas, debe poder ceder, porque mismo los padres del pueblo han podido ceder a los demás. Entonces en el Talmud se registra tanto las ideas de los rabinos como de los discípulos. Sí, se registra generalmente los rabinos, pero todos los maestros, ¿no? Ajá. Y cuando hay una enseñanza se dice que el rabino tal dice nombre de rabino cual tal cosa. Por ejemplo, Hillel al principio, cuando vino de Babilonia, porque estuvo en Babilonia, entonces estaba en una sesión de estudios y nos estaban discutiendo si se podía sacrificar el cordero pascual cuando caía el sábado. Y discutían y hasta la final no sabían qué hacer. Entonces Hillel quería demostrarles que sí, que la Pascua es más tiene preferencia sobre el Shabbat. Pero nadie lo quería creer hasta que dijo que él había recibido esta enseñanza de sus maestros Abtalión. Y como tenía que mostrar que es una tradición, siempre las enseñanzas deben ser apoyadas en una tradición, no uno que se inventa lo que le pasa por la cabeza. ¿Y cómo se transmitió esa tradición oral? Por las escuelas. Por las escuelas directamente. Sí. Hay muchas discusiones entre las escuelas. ¿Y estas escuelas existían ya en tiempos de Jesucristo? Sí, mucho antes, ¿no? Todo el tiempo existían las escuelas. A veces se tiene una falsa idea del judaísmo del tiempo de Jesús. Hábleme un poquito de eso. Porque el judaísmo de Jesús era un judaísmo muy vivo. Había muchas escuelas. Había sobre todo las escuelas de Hillel y Shammai que no hacían más que discutir entre ellos. Y había los saduceos, había los esenios, había ramas en el farisaísmo, había muchas ramas, como los celotes, por ejemplo, que eran también, pero eran más guerreros. Y
el judaísmo era muy vivo. Y cuando se leen, por ejemplo, mal los evangelios y se interpretan mal, se piensa que el judaísmo era algo estático con unos fariseos que no sabían muy bien qué hacer, ¿no? Que discutían Jesús. Pero muchas veces se olvidan que las discusiones no eran condenación, una pelea, sino las discusiones eran normales porque se buscaba cuál es la mejor respuesta a Dios. Es que es curioso eso porque, por ejemplo, para los cristianos, el discutir sobre nuestra fe o nuestra religión parece que es algo negativo, mientras que en el judaísmo es todo lo contrario. Claro, porque se llama la discusión en nombre del cielo. Dice el Talmud, ¿qué significa, qué es la discusión en nombre del cielo? Y dicen, es la discusión que había entre Shammai y Hillel, porque buscaban cuál es la mejor manera de servir a Dios. Y entonces, claro, me imagino que usted, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que es importante para los cristianos conocer las enseñanzas que se encuentran en el Talmud? Yo creo que es muy importante. Primero, porque pueden comprender mucho mejor las Escrituras. Pueden comprender mejor la persona de Jesús, cómo vivió. Él vivió eso. No que se inventó cosas. Jesús vivió eso. Y vivió en se comprenden mejor los evangelios. Por ejemplo, un ejemplo solo. Se dicen que en el evangelio leemos que Jesús estuvo en Nazaret y le preguntaba a la gente de dónde tiene este saber, ¿no? Y otro contesta, ¿no es esto el hijo del carpintero? Entonces la gente piensa que es un insulto, ¿no? Pero no es ningún insulto, al contrario, porque el gremio de los carpinteros era el gremio más entendido en la Torá, en la oral y escrita. Entonces dice el Talmud que cuando había una discusión y no encontraban el sentido verdadero, el maestro a veces preguntaba, ¿no hay entre nosotros un carpintero o un hijo de carpintero que nos puede explicar esta verdad? Así que conociendo la tradición se comprende de otra manera los evangelios. Pues muy bien, Sor Ionel, muchísimas gracias. ¿Quiere usted agregar algo más? Pues solamente quiero decir, dar las gracias a Jacqueline Tobías por la organización que ha hecho. Vinieron como 90 personas y hubo una discusión casi de una hora después de preguntas, el gran interés. Y se ve que Jacqueline hace un gran trabajo, verdaderamente muy escondido, que mucha gente no ve, pero que es un gran mérito que le quiero felicitar desde aquí de todo corazón. Muy bien, Sor Ionel. Pues muchísimas gracias y una vez más ha sido un privilegio tenerla a usted aquí y que haya contestado a nuestras preguntas. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Albert Einstein, Premio Nobel de Física. Curiosa es nuestra situación de hijos de la Tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo.
Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado. Estamos para los demás. Ante todo para aquellos cuya sonrisa y bienestar depende de nuestra felicidad, pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía. Albert Einstein fue un hombre solitario, pero al mismo tiempo preocupado por el lugar que ocupaba en la sociedad. Hizo suya la frase de Schopenhauer: un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, como expresión máxima de la falta de libertad en el sentido filosófico del ser humano como ser social. Sin embargo, admiraba el espíritu crítico. Para él era fundamental ver con los propios ojos, sentir y juzgar sin dejarse influenciar por la moda de turno, poder decir lo visto y lo sentido en una escueta frase o en una sola palabra amasada con arte. Este mismo espíritu crítico fue el que le llevó a publicar sus trabajos científicos a pesar de que el contexto científico no le era favorable. Su teoría de la relatividad era tan revolucionaria que el jurado del Premio Nobel no quiso pronunciarse al respecto, concediéndole el honor de haber demostrado que la luz no es únicamente una onda en movimiento, sino también una sarta de corpúsculos, y prefirió otorgarle el premio por la ley del efecto fotoeléctrico, que había postulado el mismo año y que explica por qué las superficies metálicas emiten electrones al ser iluminadas. Pero lo que llevó a Albert Einstein por el camino de la ciencia, lo que le empujó a buscar la verdad por encima de todo, fue su insaciable curiosidad. El misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido. Este fue el motor que le llevó a enunciar su teoría de la relatividad, restringida primero y general después. Este es el legado de un hombre que vio la luz y se paró a mirarla de cerca, y que según se acercaba a ella y se iba poniendo a la par con su velocidad, vio cómo la longitud se contraía y el tiempo se dilataba, cómo la materia desaparecía para transformarse en energía. Una teoría es tanto más impresionante cuanto mayor es la simplicidad de las premisas, cuanto más diversas sean las cosas que conecta entre sí y cuanto más amplio sea su ámbito de aplicación. La teoría de la relatividad ilustra perfectamente las palabras de su propio autor. Se basa en un par de premisas sencillas. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales de referencia y la velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas inerciales de referencia. Ha servido para conectar entre sí el mundo de los elementos que conforman los átomos y el universo de los astros celestiales, y su ámbito de aplicación es tan amplio que abarca la materia y la antimateria, la dualidad de las ondas y los corpúsculos, la energía, el tiempo. Albert Einstein se definía a sí mismo como un libre pensador, un hombre con espíritu crítico comprometido con la humanidad y orgulloso de ser judío. La pasión del conocimiento en sí, el amor de la justicia hasta el fanatismo y el afán por la independencia personal expresan las tradiciones del pueblo judío y por esto considero el ser judío como un regalo del destino. Miriam Naón para Radio Sefarad. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende, que aquí estamos de prestado, que el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende, y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende,
se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Hoy, nuestro espacio de música clásica lo dedicaremos al compositor Johannes Brahms, interpretado por la maestría del violín de Itzhak Perlman. La pieza, o más bien el extracto que hoy nos ocupa, es la danza húngara número 2, una armonía llena de pasión evocadora. Como curiosidad de Brahms, de este pianista y compositor nacido en 1833 en Hamburgo, les contaremos que cuando se instala en Viena, en 1862, su amor por la naturaleza inspiradora se hizo patente en sus interminables paseos por los bosques de los alrededores, donde entregaba caramelos a los niños. Además, como la mayoría de los compositores románticos, Brahms veneraba a Beethoven, quien ejerció, como en otros muchos autores de la época, una marcada influencia en su obra. De hecho, muchos críticos a lo largo de la historia han considerado a Brahms como sucesor de Beethoven, y su primera sinfonía fue apodada como la 10ª de Beethoven. Además, sentía una gran admiración por otros autores clásicos como Mozart y Haydn, llegando a coleccionar primeras ediciones de sus partituras y autógrafos de los mismos. De Itzhak Perlman poco más se puede contar. Este israelí es un maestro de maestros, y los 4 Grammys que ha ganado hasta ahora, además de innumerables premios internacionales, dan fe de ello. Perlman no se ha limitado solo como músico clásico, sino que también se ha introducido en los caminos del klezmer, y ha ganado uno de los premios Grammy que hemos mencionado por su dedicación especial a la difusión de esta música. Pero de Perlman coinciden muchas publicaciones internacionales, no solo destaca su música, sino su enorme capacidad humana y su grandioso corazón. Sin más, disfruten de esta danza húngara número 2 de Johannes Brahms, interpretada por el violín de Itzhak Perlman.
Uno de los últimos premios de Israel, concedidos el pasado mes de abril como todos los años, es Yitzhak David Grossman, un rabino ortodoxo, pero no al uso. Perteneciente a la sexta generación de una familia de Hasidim, Grossman cambió su entorno ortodoxo de Mea Shearim en Jerusalén en el año 1968 por los clubes nocturnos y discotecas en una de las áreas más contaminadas por las drogas y el crimen, Migdal HaEmek, en el sur de Galilea. Todo ello sin cortarse su largo cabello o sus tirabuzones. Por contra, logró cambiar la vida de muchos de los que entraron en contacto con él. De hecho, en la actualidad, Grossman preside una de las principales instituciones educacionales para pobres y jóvenes marginales de Israel, así como un programa para la rehabilitación de presidiarios. Hace ya mucho tiempo, Grossman decidió que la mejor forma de llegar a todos los judíos era a través del amor. En lugar de recriminarles su actitud, el rabino empezó a acudir a las discotecas para hablar con los jóvenes, hacerles discutir y debatir. Muchas veladas terminaban con el baile típico de las bodas judías, con los jóvenes danzando en círculos alrededor del rabino. El siguiente paso fue hacer que muchos de ellos abandonaran el mundo de la delincuencia, y eso lo consiguió abriéndoles sus brazos y las puertas de su hogar. Grossman invitaba a los criminales a celebrar Shabbat en su casa, visitaba prisiones israelíes y encontraba jóvenes que realizaban trabajos ilegales en barrios marginales. Su casa se volvió tan popular entre gente de estos submundos que su mujer llegó a instalar un monitor de seguridad y una alarma de conexión directa con la policía en caso de emergencia. En 1969 fue nombrado rabino jefe de Migdal HaEmek en un acto al que acudió la primera ministra Golda Meir. Con tan solo 23 años era el rabino jefe más joven de Israel. No mucho tiempo después, Grossman creaba el centro educacional encargado de ayudar a todos los jóvenes que iba encontrando. Se llamó Migdal Or, en hebreo Torre de Luz, que empezó con tan solo 18 estudiantes. Actualmente cuenta con más de 6.000 alumnos pertenecientes a familias desfavorecidas, inmigrantes o de riesgo. A lo largo de los años, sus alumnos se han ido convirtiendo en grandes ingenieros, doctores, abogados, rabinos o incluso miembros de la Knesset. Y todo gracias a que en la escuela esos chicos encontraron el amor que les había sido negado. Hoy sus dormitorios se llenan de jóvenes sefardíes de Marruecos, Túnez o Yemen y de numerosos inmigrantes procedentes de la antigua Unión Soviética. Precisamente Grossman pretende acortar distancias entre lo sefardí y lo ashkenazí, así como entre lo religioso y lo secular. De hecho, el premio que recientemente le fue otorgado como parte de las celebraciones del Día de la Independencia de Israel quiere que ayude a crear un puente en el país entre los religiosos y los no religiosos, demostrándoles que conforman un único pueblo. Así, Grossman desearía que otros ortodoxos como él se acercaran de igual forma a la sociedad israelí no practicante y de este modo hicieran llegar a todo el mundo la belleza de la religión.